Muy buenas, ¿cómo están? Aquí estamos, un nuevo video para el canal y el de hoy vamos a ver las diferencias que hay entre el Brawl Stars normal y el Brawl Stars de China. Sé que a veces les digo que esto no pasa en la versión de Brawl Stars China, pero no les he dicho las diferencias. Hay cambios tanto en eventos como en partidas. Pero antes de comenzar con el video te invito a suscribirte al canal. Ya sabes, si te suscribes te doy un besito, que le des un buen like y sin nada más que decir, comenzamos con el video. Sabemos que existen dos Brawl Stars, uno que es la versión global que solemos jugar todos y otra que es la versión china, que obviamente solamente juegan los chinos. Pero podríamos decir que sí, son el mismo juego, pero son un poco diferentes. Y cosas que pueden salir allá no pueden salir para nosotros en la versión global, solamente para China. E igual con ellos pasa con nosotros. Vamos con lo primero, y es que solamente meten eventos para ellos y no para nosotros. Eventos o colaboraciones exclusivas solamente para la versión de China. Esto apenas me apareció entrando una vez a la versión china. No sé Takataka, pero supuestamente habla sobre una celebración y va a haber un evento. Y es algo que no es anunciado en la versión global, o al menos esto no lo hemos visto, solamente está en el juego de la versión china. Y obviamente pues solamente va a ser para ellos, y así ha pasado con algunos otros eventos como el de Bo. Al parecer es una colaboración con algún café, pero igual va a sacar algún desafío o algo así por el estilo. La verdad, si tú puedes traducir esto, te agradecería muchísimo que dijeras en los comentarios qué es. Vamos con lo siguiente, y es que en la versión de Brawl Stars China no hay Supercell ID, no puedes conectar tu cuenta con Facebook y solamente puedes conectarte con WeChat y con un pingüino. Esa red del pingüino no sé cuál es. Si quieres jugar esta versión china tendrás que hacer una cuenta con WeChat. Sí, WeChat es como un WhatsApp 2 pero ya de China. No sé cómo le hagan si llegan a perder su cuenta, porque como sabemos pues Supercell ID nos ayuda a proteger nuestra cuenta. No sé cómo le hagan los chinos porque solamente tienen WeChat y no Supercell ID. También cabe mencionar que obviamente no lo vas a poder enlazar con Google Play. De hecho ni siquiera lo puedes descargar desde Google Play este juego. Tienes que meterte al navegador, a la página oficial de Brawl Stars China para poder descargarlo. Y otra cosa, como estás jugando el juego de otra región, imagínate si aquí ya te va con lag. Amigo, el lag allá es una locura. Otra diferencia entre la versión china y la versión de aquí, y es que en la versión china no hay códigos de creador. Ya saben que aquí en la tienda puedes ir a la tienda y poner un código de creador, pues en la tienda china no lo hay. Y solamente sale este mensaje que dice: disfruta con responsabilidad. Ya sabes, no le metas todos tus domingos al juego, no le metas toda la beca al juego, no, disfruta con responsabilidad. Y obviamente los creadores de contenido de allá es diferente, ya que no hay YouTube allá, hay un YouTube chino y el contenido es muy diferente, que más adelante les voy a enseñar cómo es este YouTube chino y el contenido que Brawl Stars sube, que la verdad no se ve aquí y es muy bueno. Vamos con lo siguiente, que ya sería dentro de las partidas. Así es, ya jugando podemos ver algunas diferencias de la versión global a la versión china. Vamos a empezar con que en la versión china no podemos encontrar esqueletos, solo podemos encontrar como que este tipo de flores, pero esqueletos como los que hay en las partidas que nosotros jugamos no los hay. Me pregunto entonces, ¿qué será con Poco? O sea, Poco lo podemos ver normal, pero ¿qué habrán hecho para que no le apliquen esto? ¿Se imaginan a Poco con la cara de flor? Amigo. También otra diferencia en las partidas, y es que por así decirlo no hay sangre. Como podemos ver en la versión normal, cuando le pegamos a un enemigo, este se pone de color rojo, pero en la versión de China este se pone de color blanco. O sea, en vez de rojo se pone blanco. Intentan evitar un poco el rojo, porque podríamos decir que estas animaciones representan un poquito en sí la sangre. Ahora nosotros cuando recibimos ataques, en vez de ponerse el color rojo que siempre recibimos, pues se pone un color blanco. Igual tratan de evitar el rojo. Ahora cuando somos eliminados en la versión de China, como que se oscurece el juego, se pone como que un poco negro. Pero cuando somos eliminados en la versión global podemos ver como que se pone como que un tono un poco morado, algo rosa, pero no como la versión de China. Ahí sí cambia mucho, por lo mismo de que esto interpreta un poco la sangre. Lo más interesante de la versión china, y es que te dice en cuántas cajas te va a tocar un brawler, así como lo escuchas. Creo que esto ya te lo he dicho antes, pero igual es una diferencia. Estas mismas estadísticas sirven para nuestro juego, para el juego global que nosotros jugamos. Así que si quieres puedes tomarle captura a esto, que es información muy valiosa, porque ya sabemos en cuántas cajas nos puede tocar un brawler, y tal vez hacer tus pequeñas cuentas para saber si ya te llega un brawler o no. Lo que también es raro, y es que te ponen un límite de compra de cajas, o sea, por tal día no puedes comprar tantas cajas, que eso al menos en el global no pasa. Esto no sé si sea necesario, pero una diferencia, y es que en el chat de allá sí puedes poner groserías, palabras obscenas, pero en el global no. No sé por qué pasa esto, si debería igual detectarlas, pero al menos en la versión global esto te lo censura con asteriscos y aquí no. Otra diferencia, y esto es en el apartado de configuración, podemos ver algo sobre copiar dirección de API. Esto es como que otro tipo de código de jugador, así como tenemos este normal, pues también tenemos un API, que obviamente esto no lo podemos
podemos encontrar en la versión normal. Aparte, en los términos de condiciones y todo eso no se refiere como a Supercell, sino como a Tencent Games, que es la dueña de Supercell. Eso podríamos decir que es una curiosidad. Otra cosa que pasó hace poco tiempo y es que ellos les pusieron una pantalla de carga diferente que la de nosotros. Y sí, amigo, la pantalla de ellos está mucho más bonita. Pero bueno, esto solamente se lo pusieron a la versión de China. También otra cosa que tal vez no sabías, y es que cuando salió el Brawl Stars de China regalaron las skins de Bull, la skin de Shelly Estrella, y es que dieron mucho tiempo para reclamarla, amigo. Y también dieron a Jessie del Oxxo. Y tal vez no lo sabías, pero la skin de Jessie solamente estaba pensada para ser de los chinos, o sea que nosotros no le vamos a tener. Creo que la diferencia más grande y es que para ellos salió bien nuevo y obviamente no pasaron por el mismo proceso que nosotros sí, como ver cómo evolucionaba el juego, los diseños, los brawlers, obviamente no, ellos les tocó nuevecito. Y ahora, si no lo sabías, si es que va a haber un evento por el aniversario de Brawl Stars China, por el aniversario de lanzada, y este evento va a estar para nosotros y para ellos. Cuando sale, no te lo diré, al menos que me sigas en Instagram o en Twitter, porque ahí sí lo avisaré, ya sabes, están abajo en la descripción. ¿Recuerdas que te dije que te iba a enseñar contenido que no es publicado aquí, pero sí en China? Pues vamos a verlo. Ya estamos aquí en lo que sería el perfil de Brawl Stars y como pueden ver hay este video que no se ha visto, que solamente está aquí en la versión de China, que amigo, vamos a verlo. Ojo. ¿Qué the fuck, amigo? ¿Qué es esto? A ver, que esto no lo vamos a ver completo, pero si lo quieres ver completo lo voy a subir a Twitter, así que el Twitter está abajo en la descripción. Seguimos explorando por aquí en las publicaciones y aquí podemos ver como que esto es lo que vimos hace rato de la colaboración del café, aunque parece ser... ¡Hala! ¡Mira esto! ¿Qué es? Esta es la colaboración con algún café o algo. Como pueden ver, estos son como que panecillos, amigo. Aquí podemos ver a otras publicaciones, como pueden ver, esta es una Jessie, pero como que aquí Brawl Stars trata de compartir contenido de algunos creadores de contenido, obviamente de allá, y algunas publicaciones de ellos. No sé qué diga esto, pero al menos esto no lo habíamos traducido en la versión global. No está traducido y esto es como que un cómic para la versión china. Amigos, que ya saben que en China monitas chinas y todo eso está de locos. ¡Hala! Pero que está muy guapo esto. Mira esa Jessie, mira esa Jessie. Ojo que también esta animación. Ojo que también esta animación. Fed up of dying? Want to make it to the championship finals just this once? Fear not. Byron. Esto no lo vemos en la versión global, pero ya saben, si quieren ver estos videos los voy a subir a Twitter. Ya saben que en Twitter está en la descripción. Woman. What the fuck? Las mejores clases. No, yo no quiero clases en línea, yo quiero esto, amigo. Y a ver, que podemos encontrar mucho, pero que mucho más, amigos. La verdad es que esto daría para otro video. Ya saben, si quieren que haga un video sobre esto, dejar un buen like. Y creo que ya se está adelantando mucho el video, así que por aquí lo vamos a dejar. Así que pues vale, gente, muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Tomen agua y los TQM. Chao, chao.